¿Estoy mal sentado, señor? Mire, mire, una pose natural prácticamente. Bueno, muy bien, estamos aquí en el living ya sentaditos junto a Agustina Bassi. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy Adivina, bien. vamos a seguir hablando hoy de cuarentena, vamos a seguir hablando hoy de coronavirus desde distintos puntos, pero ¿sabes qué? Tengo para traerte hoy algo muy interesante que también trajo esta cuarentena, que tiene que ver con el hábito de la lectura en los argentinos y en las argentinas. Y según una encuesta, el hábito de lectura creció más de un 45% durante esta cuarentena. Una buena noticia dentro de esta pandemia que nos acecha. Y este hábito tiene que ver no con personas que se dedican justamente profesionalmente a cuestiones que tengan que ver con la escritura, sino como la lectura para aficionados, lectura para despejarnos, lecturas para matar el aburrimiento, ¿por qué no? Y justamente estamos con el director de la empresa que brinda estos servicios y que se dedicó a hacer esta encuesta y ver qué pasa con los y las argentinas durante esta cuarentena con la lectura. Entonces nos vamos a comunicar ya mismo con Fernando Yanase vía Skype. Hola Fernando, ¿cómo estás? Agustina y Daniel te saludan. ¿Qué tal, Daniel, Agustina? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos y verlos. Bueno, y también es un gusto saber que hemos recuperado el hábito de la lectura. Yo en lo personal, viste que a veces el devenir de las cosas te deja, no, voy a mirar más series. Me cansé de un momento y dije, tengo que recuperar el hábito de la lectura y así es. Y así lo he hecho y lo feliz que me siento. Según el relevamiento que vos has hecho, esto ha aumentado y ha sido una constante para todos los argentinos, aparentemente. Exactamente, Daniel, ese es el punto. Mucha gente ha pasado por lo mismo. Durante la primera etapa miraban series, películas, buscaban entretenimientos, juegos de mesa, pero claro, al cabo de unos cuantos días empezaron a cansarse y a partir de allí es donde la lectura empezó a crecer. Nosotros particularmente nos encargamos de la escritura fantasma, esto es escritura por encargo, ¿no? Brindamos servicios de escritura para aquellos que tienen de pronto una muy buena idea, una profesión particular y quieren plasmar eso en un libro y de pronto no saben cómo hacerlo. Entonces estamos permanentemente evaluando de alguna manera los hábitos de lectura y sospechábamos que esto iba a ocurrir en medio de la cuarentena. Por eso allí cuando comenzó el aislamiento o puntualmente cuando se produjo la primera extensión allí sobre los primeros días de abril, sabíamos que podía haber cambios de hábitos. Entonces decidimos tomar un segmento importante, unos 8.000 casos a nivel país, tomando las principales capitales de todas las provincias, entre 18 y 65 años. Y el número fue muy elevado, 45,7% de los encuestados reveló que por una cuestión u otra se acercó más a los libros. Vamos a eso, ¿cuáles son las cuestiones? ¿Por qué se empezaron a acercar más a los libros durante esta cuarentena? ¿Tiempo extra, digamos? Porque al principio quizás se dio este formato de poder estar más tiempo en casa, pero ahora la gran mayoría de las personas ya está trabajando, ya sea en casa o en oficina, y ¿han notado que este hábito se mantiene? ¿Llegó para quedarse en algún punto? En realidad, en la mayoría de los casos nos plantearon, Agustina, que, llegó para quedarse, que recuperaron un hábito que habían perdido, que encontraron un refugio fantástico en los libros para pasar este mal momento que todavía persiste. Si planteamos puntualmente, el porqué de esta situación, tiene que ver con matar el aburrimiento, con esto que decíamos al principio, con encontrar algún libro viejo que andaba por allí y que por ahí había quedado inconcluso por falta de tiempo. Y en muchos casos nos decían que encontraron en el libro la posibilidad de evitar los soportes audiovisuales, la radio, la televisión, que si bien no lo dejaron, pero hubo un momento en donde las noticias eran tan contradictorias, sobre todo a nivel internacional, con tantos muertos y con tantas informaciones negativas, que encontraban en los libros, en la ficción, sobre todo, un lugar en donde, olvidarse un poco de lo que ocurría y meterse allí para distraerse y pensar en otra cosa también, ¿no? Y en esa distracción, ahí nombraste ficción, ¿fue a donde más se fue la gente? Sí, sobre todo, Daniel, los bestsellers de ficción, los libros de autoayuda. A los argentinos nos gustan mucho las autobiografías de famosos, ya sean deportistas, artistas, los libros de chimentos. Es algo que viene creciendo desde hace mucho tiempo y que obviamente en la cuarentena
creció todavía más, ¿no? Libros de divulgación científica, libros de historia, también en mayor o en menor medida ocuparon el tiempo de este porcentaje amplio del que hablamos. Ahora, verdaderamente es un hallazgo este número, esto que han hecho ustedes desde Ghostwriter Argentina, porque también las redes sociales hoy en día son una gran competencia para los libros, ya no te diría los medios de comunicación, las redes que absorben tanto tiempo de todos nosotros. ¿Por qué crees que se dio esta tendencia y que pudieron imponerse y volver un poco a la lectura, que es un hábito que teníamos, como decís, muy abandonado, muy perdido? Exacto, Agustina, la lectura tradicional, ¿no? Es Sí. la lectura del libro, la lectura de literatura, básicamente. Yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo. Hubo un momento en donde las redes sociales, incluso hasta hoy, están plagadas de información relacionada con el coronavirus, con lo que está pasando a nivel mundial, con la pandemia. Entonces, la gente, según nos decía, buscaban abstraerse directamente de todo eso, dejar de lado un poco el celular, dejar de lado, como decíamos también, los medios audiovisuales, que hoy no son quizá la mayor competencia, para meterse directamente allí en el papel y bueno, directamente encontrar un aliado, ¿no? Distinto a todo, porque el libro es diferente. ¿Y hay alguna medición respecto, por ejemplo, a otros segmentos como pueden ser niños y adolescentes? Si se han volcado a la lectura o ellos van más por el lado de la Play, los juegos, las series. Bueno, nosotros tomamos un segmento de entre 18 y 65 años, Perfecto. Puntualmente, pero dentro de ese grupo pudimos hablar con un segmento muy importante de padres, en donde nos mencionaban que a partir de este cambio de hábito que generaron en ellos mismos, también lo fueron transmitiendo a los chicos, ¿no? Volvió un poco la lectura de cuentos, sobre todo con los más chiquitos. En el segmento de adolescentes, Daniel, es más difícil, ¿no? Allí sí. El soporte electrónico es muy complejo, el encierro ha hecho que la PlayStation, que las tablets o los celulares mismos hayan permanecido, digamos, en cuanto a actividad. ¿Pero por qué? Porque quizá niños y adolescentes tienen menos conciencia colectiva de lo que está ocurriendo con esta pandemia a nivel mundial, entonces decidían seguir con los tradicionales juegos o con los videos de YouTube on demand, ¿no? Hoy lo que te permite también la tecnología es mirar aquello que te interesa, y si nada tiene que ver con la pandemia, obviamente que se mantenían de alguna manera ajenos a todo esto. Sobre el total de los encuestados, lo que sí pudimos destacar es que la gente que va de entre 36 a 65 años es en donde casi en un 70% se ha volcado más a la lectura, y entre aquellos que van entre los 18 y los 35 ha sido cerca del 40%, es decir, el promedio da un 45,7%, pero en los estratos de mayor edad es donde aún todavía se refleja más el crecimiento del hábito. Sí, con los chicos es por ahí, con los más chiquitos es más fácil, porque decir, te voy a leer un cuento, después se crea un hábito y además es un momento de comunión entre padres e hijos leerlos. En los adolescentes, como decís, es más difícil. Yo en mi caso estuve con Vito, con mi hijo que tenía 15 para 16, insistiéndole que lea, y le llevaba libros que yo quería que leyera y no me dio bolilla hasta que encontró uno en la biblioteca que dijo, voy a empezar por porque tanto le dije, no, porque te vas a embrutecer, tenés que leer. Bueno, finalmente empezó a leer algo que a él le interesó y está recopado. O sea, sigue jugando a la Play, por supuesto, pero me dice, voy muy bien con el libro, y me gustó. Digo, esa cosa de poder a los adolescentes entregarles o llevarlo, acercarles algo que a ellos realmente les interese, porque si no, no les podés entrar, o sea, no, imposible. Claro, eso es fundamental, Daniel. Nosotros siempre, de alguna manera, aconsejamos como hábito que los padres sean quienes ofrezcan la literatura, porque lógicamente que los chicos, y más en este contexto de encierro, no tienen acceso, no tienen conocimiento de ese mundo tan importante que existe, que también se ha perdido, ¿no? Como dato interesante, Daniel, Agustina, en el colegio, porque hoy podemos observar que en los colegios se invita a los chicos a buscar información en Internet. Sí. Se busca a los chicos o se los lleva para que puedan observar videos a través de YouTube, pero es muy poco el ofrecimiento que hay en materia de bibliografía, es decir, ya no existe eso que ocurría en nuestra época de ir a la biblioteca para buscar información, claro, uno quizá leía un capítulo entero para encontrar una respuesta. Ahora está todo rápido, ponemos 2 palabras y Google ya nos resuelve cada vez más fácil las respuestas, y los chicos leen cada vez menos. Por eso Fernando, esto, Daniel, que vos decías de entregarle y ofrecerles es fundamental.
¿Y qué tipo de lectores somos en Argentina? ¿Somos constantes? ¿Somos de empezar un libro, no terminarlo? ¿Cómo son nuestros hábitos en términos generales? Mira, somos más o menos. Más o menos. Si existiera un ranking en Latinoamérica, ¿estamos por encima? ¿Estamos por los que menos leen? No, en Latinoamérica estamos muy bien. En Bien. Latinoamérica, te diría que a nivel cultural estamos entre los primeros 3 países, allí junto con Brasil y Chile, y te diría que estamos sacando una pequeña ventaja. Argentina, si hay algo que tenemos para destacar, es que la oferta cultural en general, ya sea en materia audiovisual, en materia teatral, en materia literaria, es muy interesante y estamos muy bien posicionados. Estamos muy lejos, obviamente, a nivel mundial, ¿no, Agustín? Algo que ocurre también con los dispositivos tecnológicos que hoy acercan la lectura, el caso de los ebooks, las bibliotecas digitales, las plataformas de lectura online, todavía no se han hecho carne entre los argentinos, pero es algo que viene, que también está creciendo, es algo en donde la cuarentena también ha dejado una huella, porque hay bibliotecas que han permitido que la gente se inscriba de manera gratuita, y es un hábito que probablemente pueda seguir en el transcurso del tiempo y que sin duda será, creo que, de lo poco bueno que nos ha dejado la cuarentena. Fernando, sin ninguna duda. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Que tengas una muy buena tarde y bueno, y a seguir leyendo, argentinos. Yo también volví a leer en cuarentena, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Sí, realmente. Bien ahí. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, chicos, un placer y bueno, a las órdenes para cuando lo requieran. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores. Señor director, póngame el plano de esta chica, por favor. ¿No se parece a Morticia? ¡Morticia! Morticia Bassi. ¿Es Morticia Bassi y yo puedo ser su Homero? No, lo voy a rechazar porque no me gustó. Ay. ¿Cómo no? Homero y Morticia, podemos hacer encarnar la versión argentina de los Locos Adams, ¿no? Taratatán. Y así nos vamos a la pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el canal de la ciudad. Pero te dije Morticia.